Pareciera que nos pusimos de acuerdo en varios puntos, Fernando, pero me voy a acotar más en algunas propuestas, ¿no? Pensando en la conservación desde los parques nacionales, pero también desde las demás áreas protegidas de nuestro país. Bueno, primero quiero felicitar a la Universidad Nacional del Nordeste por estos 40 años de la carrera de turismo, que no es poca cosa, porque son 40 años de contribuir con el país, formando profesionales que justamente hacen pie en lo mejor de nuestro territorio, que son los destinos turísticos, que por supuesto los destinos turísticos no se centran en áreas contaminadas o bosques incendiados o pastizales sobrepastoreados, sino justamente en lo mejor conservado del país. Y por otro, quiero felicitar o agradecer y mandarle muchos saludos también a toda la gente de la Administración de Parques Nacionales, en este día tan especial para todos nosotros, todos los argentinos, diría yo, donde, como ustedes creo que pueden leer en ese tramo final de la nota de Moreno, cuando él dona 7.500 hectáreas para crear el primer parque nacional, él manifestaba su deseo que la fisonomía actual, lo voy a leer, que el deseo de que la fisonomía actual del perímetro que abarca no sea alterada y que no se hagan más obras que aquellas que faciliten comodidades para la vida del visitante culto, cuya presencia en esos lugares será siempre beneficiosa a las regiones incorporadas definitivamente a nuestra soberanía y cuyo rápido y meditado aprovechamiento debe contribuir tanto a la buena orientación de los destinos de la nacionalidad argentina. Bueno, pareciera que sus palabras siguen estando vigentes en estos tiempos donde no entendemos bien para qué sirven las áreas protegidas, o por lo menos desde el ámbito de la política no hay un consenso acerca de esto. Entonces, me permito linkear un poco las áreas protegidas con el turismo, y la primera pregunta que me suelo hacer es: ¿qué ven los turistas cuando llegan a un área natural protegida? Porque la mayoría de las veces, cuando yo hago esta pregunta in situ, en el lugar, miro las caras y hay cierta perplejidad o cierta simpleza, pero una simpleza muy precaria, que solamente es capaz de ver la belleza, que no es poca cosa, pero muy poco más allá. Entonces es ahí donde podríamos preguntarnos si pueden ver la historia, si pueden linkear ese paisaje con los conocimientos o saberes populares, con las plantas medicinales, con los pueblos originarios que lo habitaron, con las comunidades actuales, con el cancionero popular argentino, con los mitos y las leyendas o los seres sobrenaturales de nuestra cultura, con nuestros ritos y tradiciones. Es decir, con todo ese conjunto, porque ese paisaje tiene muchas cosas, no tiene nada más que naturaleza, que plantas, hongos y animales, agua, cielo y tierra. Y entonces, la pregunta siguiente es, en base a eso que ven o que no ven, qué es lo que sienten, qué es lo que valoran, qué es lo que permiten intelectualizar de ese paisaje. Entonces, yo pienso que una de las cosas enormes que no se ven son el conjunto de bienes que nos brindan todos esos paisajes. Bienes son tangibles, son maderas, plantas medicinales, es el agua que podemos tomar, son los frutos, los minerales. Pero hay algo mucho más grande todavía que no se ve porque es invisible. Tiene que ver con los servicios o las contribuciones ecosistémicas, que son son producto de las funciones de esos ecosistemas. Nadie ve a la naturaleza produciendo oxígeno, estabilizando las cuencas hídricas, produciendo fertilidad en los suelos. No, porque todo eso la naturaleza lo hace de una manera cotidiana, silenciosa, sin hacer barullo, sin que nos lleve una cuenta para pagar esos servicios o contribuciones que sabemos que son muy valiosos hasta económicamente porque están cuantificados. Entonces, cuando yo planteo que
hay muchas cosas que no vemos, como no vemos que esa naturaleza está trabajando cotidianamente, todos los días, las 365 días del año y las 24 horas de cada día, y lo hace gratis. Cuando vemos esto, yo me pregunto, ¿qué es lo que nos está pasando o qué nos falta para que lo podamos ver y valorar? Entonces, lógicamente, algo nos tiene que mostrar, nos tiene que demostrar que lo que estamos diciendo sobre los bienes y esos servicios son reales y existen. La realidad es que nosotros no vemos uno de esos servicios cotidianos, que es la polinización que hacen muchos insectos y también muchas aves y varias especies de murciélagos para que las plantas puedan dar frutos y esos frutos den semillas y esas semillas den otras plantas. Bueno, eso no lo estamos viendo. Entonces, cuando hacemos un repaso de los servicios ecosistémicos y de esos bienes, podemos visualizar muy bien el caso de insectos como las abejas, ya sean las meliponas, por ejemplo, que son tan olvidadas en el imaginario argentino, ¿no? Esas abejitas pequeñas que no pican, que no tienen aguijones, pero que producen tanta miel como las abejas introducidas. Entonces, ¿cuál es el servicio que nos brindan esas abejitas? Polinizar. ¿Cuál es el bien que nos brinda? La miel. Y esto para visualizar servicio de bien. Ahora bien, la naturaleza también nos provee energía que podemos aprovechar. Pero hay algo más. Nos inspira. Culturalmente nosotros somos seres bioculturales. O sea, no somos nada más que carne, hueso, genes. También somos cultura. Y esa cultura está impregnada en nuestros paisajes, a través de la música, de la artesanía, de nuestras creencias, de los mitos, de las supersticiones, de nuestra forma de pintar o de cantar, de escribir o de hablar, de rezar o de aprovechar esos recursos. Entonces, cuando hablamos de paisaje, hablamos de un compendio de componentes que son naturales, culturales y mixtos, que se integran entre sí. Es decir, cuando yo digo, ¿qué estás viendo? ¿Qué tiene este paisaje? No importa cuál sea, no importa cuál es el parque nacional, provincial o municipal o reserva privada. Ese paisaje contiene muchísimas cosas que no siempre están puestas en valor. ¿Qué es poner en valor? Destacar un rasgo sobresaliente y auténtico que nos permite visualizar, entender, comprender la importancia de esos elementos o componentes del paisaje. Todos sabemos que tenemos una enorme diversidad biológica, traducida en una diversidad, casi una treintena de regiones o bioregiones. A las 18 terrestres le tenemos que sumar las 11 regiones biomarinas, pero después tenemos más de 3.300 especies de vertebrados, más de 10.000 de plantas y un número todavía no cuantificado exactamente de invertebrados. ¿Cuál es el problema de esta enorme biodiversidad? Bueno, obviamente que va desapareciendo. Si nosotros comparamos algunas imágenes satelitales de esa porción del noreste argentino, fíjense la fecha en el ángulo superior derecho de la imagen satelital y contrastemos con los años que siguen ahora. Lo verde va desapareciendo. Pero va desapareciendo muy rápidamente, de una manera vertiginosa. O sea, en menos de 25 años, fíjense cómo las áreas verdes de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, fueron cediendo al desmonte o a la transformación de ese uso de la tierra, es decir, donde había mucha diversidad biológica, ya no la hay. O hay una expansión urbana, o hay una expansión de la frontera agropecuaria, sobre todo la agrícola. Podríamos preguntarnos qué es lo que va a quedar, porque ya hay varios libros que ya no es un rumor que estamos enfrentando una sexta extinción masiva. Pero lo que no estamos teniendo bien en cuenta es que si bien todos esos libros ponen mucho acento en la diversidad biológica, que está perfecto, detrás de escena, lo que está en juego es si nosotros vamos a estar sobre este mundo muchos siglos o pocos siglos más.
Es ahí donde creo que tenemos que reflexionar sobre nuestros problemas, no solamente los ambientales, ¿no?, sino los políticos, los económicos, los éticos, y la raíz de todos nuestros problemas está acá, en nuestra mente, porque tienen que ver en la forma en que sentipensamos, cómo sentimos y cómo pensamos al mismo tiempo. Y si nosotros no conocemos los valores de los ecosistemas silvestres, de los paisajes, ¿cómo los vamos a conservar? Si dentro de las áreas protegidas no se nos explica esto, y en realidad pareciera que todo el acento estuviera puesto en reconocer plantas o animales, guarda, porque mientras estamos poniendo esfuerzo en reconocer las plantas o los animales silvestres, los escenarios se están cayendo a pedazos, porque no estamos entendiendo por qué son importantes. Hay un paso previo, hay varios pasos previos, uno es ese. Entonces, ante esa crisis ambiental y mental, ética, moral, de inteligencia, diría yo, aparecen las instituciones de conservación a nivel mundial. O sea, tenemos instituciones de conservación in situ, que está encarnado en las áreas protegidas, y las instituciones de conservación ex situ, que está materializada en los museos de historia natural, en los jardines botánicos, los zoológicos, bioparques, o como quieran llamarlos, los bancos de germoplasma, los viveros, hay un compendio. Pero hay algo acá mucho más importante. Siempre en los libros de biología de la conservación está la conservación in situ y está la conservación ex situ. Guarda, porque hay algo más importante, que es la conservación inter situ, la que vincula estas instituciones de un lado y del otro. No se pueden disociar. Entonces, es acá donde quiero plantear unas pocas propuestas. No son 50, ni 20, ni 10. Son pocas, porque para mí acá está el meollo de gran parte de nuestros desafíos. El primero es que necesitamos una integración conceptual primero, o sea, en muchos sentidos. La primera es conceptual, que el paisaje es naturaleza y cultura. Y entonces, si yo voy a un ámbito cultural como un museo histórico, la naturaleza no puede estar ausente de ninguna manera. ¿Cómo voy a entender yo a los objetos, los bienes personales de Güemes, de Martín Miguel de Güemes, si no sé ni de dónde vino, de qué paisaje, a dónde remitirlo, a un espacio como lo vemos ahí en el Museo Histórico Nacional, casi abstracto, descontextualizado? Nunca vamos a entender entonces los guardamontes de los infernales de Güemes. ¿Por qué tenían guardamontes? Esa protección de cuero, antiguamente cuero de anta, de tapir, ¿no?, donde protegían las piernas y el pecho de los caballos para embestir desde el Chaco salteño. Entonces yo no traigo acá, no pongo sobre la mesa el paisaje. Todo lo que estoy viendo corre el riesgo de no ser bien entendido. Del mismo modo, en las áreas naturales no podemos caer solamente en una apuesta de comunicación meramente zoológica o botánica. Tenemos que volver ahí a remitirnos o integrar lo cultural, con nuestra literatura, con nuestra poesía, con nuestra música, con nuestros símbolos vivientes, con los usos medicinales. Hay mucho para integrar. Para que vean que esto no es un disparate y que no son ideas sueltas, hay lugares donde esto se materializa. Este es un cartel, por ejemplo, del Parque Nacional Calilegua en la provincia de Jujuy, un cartel bilingüe en español y en guaraní. Entonces, qué bueno que hay ejemplos, que no es todo utopía, que hay gente que lo ve y lo pone en práctica. Esto es parte de un sendero, ¿no? Esta es una de las paradas de ese sendero. También necesitamos completar nuestros inventarios biológicos, pero lo sabemos, de eso no hay duda. Uno hasta puede leerlo en los planes de gestión o planes de manejo. Lo que difícilmente se lee muchas veces es que tenemos que completar también nuestro inventario cultural. Es decir, cuáles son las creencias populares que viven en ese paisaje que estamos protegiendo, porque eso es tan importante como lo otro. Entonces urge ir al rescate de esos conocimientos populares
porque forman parte del patrimonio más vulnerable de todos, que es el patrimonio intangible o inmaterial. De un edificio pueden quedar sus ruinas y puede tardar muchos siglos en desaparecer, pero el patrimonio inmaterial se puede perder en 2 generaciones o en 3 generaciones. Cuando en una creencia popular un uso de una planta medicinal ya no se transmite de una generación a la otra, esa interrupción puede implicar la extinción de ese conocimiento. También pienso que otro desafío de una propuesta muy linda es buscar la singularidad de las áreas naturales vecinas o aquellas que protegen el mismo tipo de paisaje, porque si no el riesgo puede ser aquel que vio con mucha claridad Leopoldo Lugones cuando a principios del siglo XX descubre, entre comillas, los restos de las ruinas de San Ignacio. Él empieza a recorrer las distintas misiones jesuíticas, más tarde publicará un libro que se llama El Imperio Jesuítico, y él dice algo muy tremendo: quien vio una vio todas. Entonces es importante que encontremos la singularidad no solo en las misiones jesuíticas, sino en todos los paisajes, protegidos o no, que estamos comunicando y que guardan cierta similitud. Hay que buscar la singularidad, no contar siempre lo mismo, repartirnos los temas. Esta es la radiografía de hoy. Esto lo consulté hoy mismo en la fuente que es el CIFAP, el Sistema Federal de Áreas Protegidas de la Argentina, con información oficial. Tenemos más de 500 áreas naturales protegidas, en total, me refiero a las terrestres, a las que tenemos que sumarle 60 marinas o costero marinas, y en total tenemos más de 60 millones de hectáreas protegidas, o por lo menos protegidas desde lo legal, desde lo formal, que representan un 23% de la superficie nacional, que incluye la plataforma continental argentina. Ahora bien, no quiero detenerme en cuánto de esto está protegido de verdad, pero sabemos todos que hay muchas áreas protegidas de papel, es decir, que no están instrumentadas, que no cuentan con presupuesto, que no cuentan con personal, con infraestructura, con planes de gestión, con proyectos de educación, de investigación, de turismo o recreación, de manejo. Entonces, bueno, esto parece que es mucho, pero en realidad tenemos que efectivizar este sistema de áreas protegidas. No hablemos de las marinas u oceánicas, que son muy jóvenes, pero que es la gran deuda pendiente que ha comenzado a saldarse. Pero la otra pregunta es, esto es lo que tenemos, pero ¿qué es lo que deberíamos tener? Y es acá donde deberíamos hacer un ejercicio a profundidad, convocando a todos los especialistas, yo diría no solamente en áreas naturales o en diversidad biológica, sino también en diversidad cultural. ¿Por qué digo esto? Porque si bien necesitamos crecer, aumentar el sistema de áreas protegidas, porque a nivel mundial se ha acordado que necesitamos alcanzar la meta del 30% de la superficie total de la biosfera para el año 2030, y cada país tiene que hacer ese esfuerzo. Por empezar, lo primero que diría es, no estamos tan lejos, nos falta menos de un 7% para llegar a ese 30% de acá al 2030. Es posible. Y una de las oportunidades que tenemos es expandir nuestro sistema de áreas protegidas hacia aquellos sitios históricos, arqueológicos o de valor cultural que todavía tienen un contexto de paisaje natural, porque esto no es un invento mío, esto ya lo había pensado hasta Moreno cuando fue legislador y lamentablemente no tuvo eco en su propuesta, pero de alguna manera esto se ha materializado en otros países como Canadá y Estados Unidos, donde los parques nacionales no son solamente de naturaleza. Hay parques, por ejemplo, la principal batalla que definió la Guerra Civil Norteamericana, que fue Gettysburg, hoy ese campo de batalla es un parque nacional. La Estatua de la Libertad está protegida por el sistema de parques nacionales de los Estados Unidos. No hay prácticamente naturaleza silvestre. Entonces, qué interesante
que los parques nacionales protegen no solamente ecosistemas silvestres, sino que deberían proteger también los rasgos sobresalientes del patrimonio cultural. Es acá donde la Argentina se ha quedado atrás, porque si bien tenemos una Comisión Nacional de Lugares, Museos y Sitios Históricos, no tiene efectividad, no tiene un anclaje en el terreno. Ustedes van a muchos de nuestros monumentos históricos nacionales o sitios o lugares históricos y no encuentran nada, no encuentran ni siquiera una placa, que además la gente se las roba, los malos ciudadanos se las roban. Entonces necesitamos ahí emular el sistema de áreas protegidas en las áreas culturales, o bien, yo creo que esa es mi propuesta, unificar todo esto, porque el paisaje es uno solo, y hacer crecer nuestro sistema de áreas protegidas naturales y culturales o áreas protegidas mixtas. Como bien decía Fernando, crear o contar con áreas protegidas no es un gasto, sino que es una inversión, una necesidad. Y es una necesidad no solamente para la conservación de la diversidad, también para la conservación del patrimonio biocultural o cultural, pero también para asegurar, para tener un seguro de vida, para poder tener, así como tenemos museos que conservan los tesoros históricos del país o artísticos, también necesitamos conservar los ecosistemas vivos que nos brindan esos servicios, los cuales no podemos prescindir y que son muy costosos si tuviéramos que reemplazarlos artificialmente. Entre esas propuestas, para seguir creciendo, necesitamos no solamente integrar lo natural con lo cultural, sino integrar a las distintas sociedades a nuestros sistemas de áreas protegidas. Es ahí donde los parques municipales, provinciales y nacionales tienen yo diría la obligación moral de estar al servicio de esa sociedad y sobre todo de la parte de la sociedad más vulnerable y la más vulnerable. Aquella que probablemente nunca en su vida va a ir a pisar un parque nacional porque no está en sus planes, no está en su imaginario y sus necesidades son otras. Entonces es ahí donde esas áreas protegidas tienen que salir a invitar o bien a visitar esas comunidades. Pienso también que tienen que integrar a la infancia, pero desde un lugar muy diferente al que propone la educación ambiental formal, porque la educación ambiental muchas veces repara en la información, y yo creo que es un error estratégico, sobre todo para los niños, para una edad joven. Ahí es donde tenemos que ir, más que por la información, por las emociones. Tenemos que tratar de lograr alimentar ese interés con el que un niño nace y asombra de ese mundo natural. Nosotros tenemos que alimentar ese asombro, que como decían los filósofos griegos, es el primer paso para arribar a las preguntas claves, existenciales. ¿Qué es esto? ¿Para qué está? ¿Quién soy? ¿Qué tengo que ver yo con este universo? Bueno, entonces, moraleja, yo creo que los parques nacionales, provinciales, municipales, en lugar de poner tanto esfuerzo en la información, con los chicos hay que ir más por las actividades que alimenten las emociones, el asombro, que alimenten la belleza, que alimenten todo lo artístico, que permitan estimular todos los sentidos. Del mismo modo, hablando de sentidos, una propuesta, un desafío muy importante es lo más inclusivo que se pueda. Una oferta usando inclusión. No me refiero a poner carteles en braille o tener folletos en braille, generar experiencias que permitan a todas las personas con sus distintas capacidades y discapacidades poder acceder al mundo maravilloso que tenemos delante. Hay efectivamente conectarlas entre sí con corredores biológicos, tratar de trabajar sobre
algo muy importante que no estamos diciendo, que si tenemos un 26% de áreas protegidas, quiere decir esto, que el gran desafío de la biodiversidad y de la protección de la cultura argentina no va a pasar por ese 26%, va a pasar por el resto, por ese 75% prácticamente. Es ahí donde tenemos que pensar en cómo vamos a administrar y revisar cómo estamos haciendo, cómo vamos a administrar ese territorio y esos recursos. Bueno, les agradezco mucho, no haberme extendido demasiado tiempo. Una vez más les agradezco la invitación, Fernando, muchísimas gracias, también a la Universidad Nacional del Nordeste, y le agradezco a todas las personas que se han sumado, y vi hasta hace un ratito, desde Tierra del Fuego hasta el norte del país. Muchísimas gracias.